hicimos un trabajo extraordinario tratando pues de poder llegar a este informe para presentar de la forma de pronto más compacta posible cuáles son las principales propuestas de los candidatos. Entonces, ya procedo, digamos, como tal. Entonces, en este informe vamos a presentar comparativamente propuestas fiscales de los tres candidatos a la presidencia de la República, que cuentan con la mayor intención de votos según las encuestas. Las propuestas las vamos a agrupar de forma separada y distinta en propuestas tributarias, propuestas de gasto público y propuestas relacionadas con la regla fiscal. Y estos temas, pues por supuesto, fueron, digamos, escogidos por la experticia del Observatorio Fiscal y pues ya les cuento otras cosas relacionadas. Entonces, como introducción del informe, justo lo que decimos es la política fiscal se debería ubicar en el centro del debate electoral en 2026. En 2025, según las cifras de cierre, lo que, digamos, encontramos es que el balance primario se ubicó en menos 3,5 del PIB, uno de los peores resultados excluyendo la pandemia. Si uno compara con Brasil, Brasil tuvo 0% de balance primario. Si uno compara con Perú y Chile, estuvieron en menos del 1% en este balance primario. Y esto, pues, de alguna forma, comparativamente nos muestra lo complicado que es este número para un cierre de 2025. Por otro lado, los ingresos tributarios se mantuvieron alrededor de casi un punto porcentual, 0,9 puntos porcentuales por debajo de las metas de recaudo neto establecidas en el marco fiscal de mediano plazo. Esto ha sido una tendencia, digamos, que viene desde 2024, en el cual hay unas metas de recaudo, unas metas de ingresos que no se cumplen año a año, y pues la contraparte de no tener los ingresos que se esperaban, pues tenemos una deuda creciente y la deuda neta fue equivalente al 58,5% del PIB. Y esto debería ser el centro porque la sostenibilidad del país, la posibilidad de brindar bienes y servicios, pues va a depender de la salud de las finanzas públicas en el mediano plazo. Por supuesto, algo como les mencionaba, pues como observatorio fiscal no analizamos propuestas relacionadas con gobernanza, reforma política, relaciones exteriores o cualquier, digamos, otro ámbito. Y pues esto lo hacemos sin desconocer que son de vital importancia, pero no es nuestra área de experticia y pues por eso no lo presentamos acá. Poco que mencionamos globalmente, pero los programas de gobierno fortalecen la transparencia y la rendición de cuentas también al momento de finalizar eventualmente un periodo presidencial. En términos para los electores, pues digamos, es obvio, pero pues justamente hay que recalcar sobre lo obvio, dado cosas que les contaré después, ¿no? Pero permiten comparar prioridades y propuestas de política pública de forma clara. Por supuesto, un programa de gobierno no recoge toda la campaña, pero sí alcanza a mostrar orientaciones programáticas claves. ¿Qué vemos en el contexto actual? Tenemos una inmensa dispersión de mensajes en redes, medios y discursos, y pues muchas veces dificulta entender exactamente qué es lo que un candidato o candidata quiere como tal. Algo, digamos, para mencionar, digamos, interesante, en elecciones subnacionales presentar el programa de gobierno es obligatorio, pero no en presidenciales. Y esta simetría, por supuesto, nos parece problemática, porque pues de alguna forma, porque si le exigimos en todos los temas subnacionales que esto sea obligatorio y al presidente o presidenta no le exigimos, digamos, que al momento de escribir la candidatura presente su plan de gobierno. Entonces acá hay una simetría, digamos, importante e interesante que discutamos como sociedad. Y pues para una ciudadanía informada, pues por supuesto necesitamos planes de gobierno escritos, claros y comparables para facilitar el voto informado. Justo el ejercicio que nosotros hicimos fue tomar las propuestas escritas. A lo largo de la presentación les diré cuáles son los nombres de los programas que tomamos. Y lo hicimos sobre lo escrito, pues porque, digamos, hoy en día justo las palabras han perdido, o las palabras, digamos, han perdido valor y tienen a veces las personas dicen cosas diferentes y nos fuimos a los documentos escritos, justo pues para poder pararse desde ahí. Entonces, bueno, ¿cuál es la primera metodología? Lo primero que hicimos fue decir, pues no somos un equipo, digamos, absolutamente amplio para poder abarcar lastimosamente, nos hubiera encantado hacerlo, pero dadas las limitaciones, pues un poco lo que hicimos fue decir, oiga, pues cojamos la intención de voto es decir, miremos la intención de voto de los 5 principales candidatos y vamos a seleccionar aquellas con intención de voto mayor al 10%.
Entonces, este análisis que presentamos lo hacemos enfocado en Iván Cepeda, Abelardo de la Espirella y Paloma Valencia. ¿Cuál es digamos, ya una vez que seleccionamos a los candidatos, qué vamos a hacer? Pues vamos a revisar estos documentos escritos para identificar qué es una propuesta. Y digamos que en eso utilizamos una metodología para definir qué es una propuesta. Entonces, lo primero para decir que es una propuesta es que contiene un verbo de acción asociada a intervención pública. Si no es un verbo de acción asociada, pues simplemente no lo tomamos. Tiene que tener un verbo, pero además tiene que identificar mecanismos concretos de política, como impuestos, subsidios, programas o instituciones. Si en algún lugar uno encuentra hay que mejorar la progresividad y no hay mecanismos de política, pues eso no es una propuesta como tal. Y tercer elemento, son atribuibles al Poder Ejecutivo Nacional o su capacidad de incidencia territorial. Pueden haber propuestas, digamos que pues simplemente no tienen cabida dentro de la jurisdicción y pues básicamente eso es lo que nosotros vamos a decir que es una propuesta, que tiene primero verbo de acción, tiene mecanismos concretos de política y son atribuibles al Poder Ejecutivo Nacional. Y una vez que encontramos cuántas propuestas hay, nuevamente las filtramos y solo analizamos o solo organizamos aquellas correspondientes a tributación, regla fiscal y gasto público. Se excluyeron, digamos, algunas propuestas que planteaban continuidad de políticas existentes o sin modificaciones sustantivas en su diseño, alcance o financiación. Un poco pues para, pues sí, como no repetir, por supuesto, las propuestas. A este nivel, digamos, el número de propuestas identificadas por candidato, encontramos que Iván Cepeda, según nuestra metodología, presenta 58 propuestas, Abelardo de la Espirella presenta 40 propuestas y Paloma Valencia presenta 55 propuestas. Algo importante a recalcar es que el número no refleja el impacto sobre el desarrollo del gobierno ni su impacto fiscal. Simplemente lo que hicimos fue identificar número de propuestas y ese es el alcance, digamos, de este informe. Relativo a los temas tributarios, ahí ven, Iván Cepeda tiene 3 propuestas, Abelardo de la Espriella tiene 7, Valencia tiene 6. En gasto público, Iván Cepeda tiene 55, Abelardo tiene 31 y Paloma 47. En regla fiscal no hay pronunciamientos en el documento de Iván Cepeda. En Abelardo de la Espirella hay 2 propuestas y en Paloma Valencia hay 2 propuestas. La extensión, digamos, de estos planes nuevamente, digamos, por este tema que no están de alguna forma regulados y demás, pues tiene una extensión bastante grande. El documento de Iván Cepeda tiene 433 páginas. El de Abelardo de la Espirella tiene un formato, digamos, infinito que uno va bajando y pues no permite identificar el número de páginas. Y el de Paloma Valencia tiene 19 páginas. Sin embargo, si uno fuera, digamos, a ubicar el de Abelardo, tiene una extensión similar al de Paloma Valencia. Un poco, una vez que identificamos esta metodología, básicamente, pues de lo que vamos a hacer, recuerden que vamos a clasificar las propuestas en tributarios, gasto público y regla fiscal. En el documento y en la presentación, justo quisimos hacer como los principales hallazgos por sección del observatorio fiscal. Y esto, por supuesto, para pues algunos comentarios que hacemos, pues que sea claro de dónde vienen y pues vienen desde los hallazgos que hemos hecho. Entonces, relativo a cómo está el país en términos tributarios, un hallazgo de los más importantes que hemos hecho es que el gasto tributario, recuerden que tenemos casi 300 beneficios tributarios y pues esto, digamos, hace muy difícil el pagar impuestos, hace que tengamos un sistema complejo y demás. Pero entonces el gasto tributario en Colombia asciende a 7.7% del PIB en promedio entre 2019 y 2023. Los beneficios se concentran principalmente en tratamientos preferenciales asociados al IVA y al impuesto de la renta. Esto simplemente mencionar, nosotros somos el país de América Latina que más entrega beneficios tributarios. Entonces, claro, eventualmente usted tiene mucho gasto público que quiere hacer, falta dinero, pues parte, digamos, de la razón de por qué a Colombia le está faltando tanto dinero es porque entregamos demasiados beneficios tributarios sin control. En términos generales, sobre impuesto a la renta de personas naturales, de las personas de a pie, no hemos encontrado evidencia consistente de regresividad, es decir, que las personas de mayor ingreso paguen menos y esto es condicional a la base de datos que entrega la DIAN anonimizada, que no captura del todo, digamos, los ultra ricos de la sociedad, en la cual hay una conversación bastante agitada a nivel internacional. Pero según lo que nosotros podemos ver, no hay una evidencia
consistente con regresividad. Por el lado de impuesto a la renta de personas jurídicas, lo que se ha evidenciado es que acá sí hay regresividad y las empresas con mayores ingresos asumen tasas efectivas inferiores a las que enfrentan empresas de menor tamaño. Tasa efectiva es una vez que usted aplica todos los beneficios tributarios y demás, las empresas más grandes pagan menos impuestos que las pequeñas relativo a su tamaño. Y algo pues para mencionar, hay documentos que hemos hecho sobre brechas diferenciales del sistema tributario sobre grupos poblacionales, básicamente madres o hogares donde con jefatura femenina o con identificación étnica que es no mestiza terminan pagando más impuestos sobre su ingreso y esto, digamos, cierra los hallazgos que nosotros hemos hecho. Entonces, ¿qué hicimos? El programa de Iván Cepeda o el documento que consultamos se llama Programa de Gobierno 2026-2030. Abelardo Laspirella le llama Primeras 13 propuestas para reconstruir la patria milagro. Paloma Valencia, 111 puntos del plan de gobierno. Y ustedes lo que van a encontrar en el documento es, en este caso, por reformas tributarias, lo que hicimos fue, según los subconjuntos, entonces, por ejemplo, acá, renta de personas jurídicas, pues ustedes van y miran y uno encuentra, por ejemplo, que Iván Cepeda dice al sector privado en función del bien común, vincular al sector privado en función del bien común mediante el mecanismo de obras por impuesto. Entonces, uno puede identificar eso. Abelardo Laspirella no tiene una mención explícita sobre renta de personas jurídicas y Paloma Valencia, por ejemplo, dice que su propuesta es reducir tarifas del impuesto sobre la renta empresarial y reducir el impuesto de renta del pequeño empresariado y crear mini régimen simple de tributación. Y así ustedes pues van a encontrar a lo largo del documento organizadas las propuestas y nuevamente pues para que pues ojalá la ciudadanía pueda identificar. Y esto lo hicimos relativo a lo que va en el papel. Entonces, la primera parte de tributación en la tabla en el documento entera pues van a ser impuestos nacionales y territoriales, solo pusimos el predial porque solo digamos una candidata, en este caso Valencia, habla de reducir el impuesto predial y pues ningún otro candidato toca nada de lo territorial. Entonces, pues presentamos la tabla y lo que vamos a hacer es un análisis por candidato de qué es lo principal que dice. Entonces, ¿cuáles son los ejes de la propuesta tributaria de Iván Cepeda? Básicamente, fortalecimiento del recaudo bajo criterios de equidad y progresividad, lucha contra la evasión fiscal y fortalecimiento de la capacidad de recaudo del Estado. Eh, Menciona, digamos, de forma explícita incentivos focalizados para empresas que contraten jóvenes certificados. Sin embargo, según lo que nosotros revisamos, no es muy claro que es un joven certificado y pues esto pues nos causó simplemente pregunta. No incorpora propuestas sobre impuestos territoriales y pues esto va a ser común de las tres campañas. No, hay digamos un detalle muy limitado sobre el alcance de la implementación y cuánto se espera, digamos, recaudar. Por el lado de Abelardo de la Espirella, los ejes de la propuesta van en términos de simplificación regulatoria. Nuevamente, como les mencionaba, hay, digamos, análisis que hablan que Colombia es de los países más complejos para pagar impuestos. Entonces, pues, sí, está esto. Por otro lado, hay reducción de cargas para las empresas e incentivos para la inversión privada. Algo interesante, digamos, o focalizado de este plan de gobierno es que contempla beneficios tributarios para sectores culturales y eventos con potencial impacto económico y turismo. Una nota que mencionamos es que ese sector ya es bastante dinámico y pues en términos de evaluar todo el tema de por qué dar beneficios o no, digamos que pues esto sería importante justificarlo. También contempla beneficios tributarios para inversión de ciencia, tecnología e innovación en educación pública. Esto hace parte de sus propuestas. No incluye temas de propuestas territoriales y, como mencionaba, este programa también presenta un nivel limitado sobre los alcances, focalización y los efectos fiscales. Por el lado de Paloma Valencia, el eje de las propuestas tributarias se va en reducción de cargas impositivas y simplificación del sistema tributario. En impuestos nacionales propone disminuir el impuesto sobre la renta, eliminar el impuesto al patrimonio y crear zonas francas agroindustriales. Eh, y en términos de impuestos territoriales plantea la reducción del predial. Y bueno, en algún momento haremos como un resumen de la visión de cada uno más o menos que lo que quiere decir. Pero de alguna forma hay todo un tema en el caso de Paloma Valencia de reducir impuestos
para empresas y en términos de patrimonio, y por supuesto eso está cimentado sobre la idea que reducir impuestos va a traer más inversión y dinamiza la economía. Y nuevamente las propuestas presentan un nivel limitado de detalle sobre implementación. En términos de comentarios generales de todos los candidatos, ninguna propuesta incorpora una revisión estructural del sistema de beneficios tributarios, aunque se habla de simplificación y en últimas eso debería implicar esto, pero pues eso no está dicho de forma explícita. No hay un enfoque étnico ni de género, y con esto no estamos diciendo que sea deseable que el mecanismo tributario sea el lugar adecuado, simplemente estamos diciendo que no tienen un enfoque como tal en términos tributarios. No hay propuestas explícitas sobre el IVA, los aportes a salud y pensiones o el gravamen de movimientos financieros. Tampoco se contemplan reformas estructurales de los tributos subnacionales. Recordemos que los parámetros de esto justo los determina el Ejecutivo Nacional y pues llama la atención que pues se ha discutido mucho sobre todo el tema de descentralización, de reformas tributarias subnacionales y pues no hay, digamos, menciones sobre decisiones estructurales sobre lo que pasa en términos subnacionales. Y como mencionaba, no hay estimaciones fiscales detalladas ni planes concretos de implementación asociados a las medidas planteadas. Y digamos, esto es como el comentario general relativo a lo tributario. Pero en un segundo mojo el verbo. Bueno, si nos vamos ahora a la parte de gasto público, ¿cuáles son los principales hallazgos que hemos hecho como observatorio fiscal? Después de la pandemia, el gasto del gobierno nacional central asciende a más del 21% del PIB. Si uno mira el promedio entre 2004 y 2019, pues teníamos, digamos, un nivel de gastos de 18.4%. Esto lo que implica es que estructuralmente somos un país que gasta más después de la pandemia. Si ustedes revisan en los países grandes de América Latina, esto no es, digamos, una tendencia que se ha mantenido en los demás países. Algunos subieron, de hecho, un poco nada más y luego volvieron a los niveles, pero pues simplemente nosotros como país hoy tenemos un nivel de gasto público mucho más grande del que había antes. Ahora, después de la pandemia, los ingresos del GNC ascienden a 16.5 del PIB. Eso quiere decir que lo que le falta al gobierno nacional central para funcionar es la diferencia entre este 21 y este 16.5, que los pusimos subrayados pues para que sepan que los dos están hablando después de la pandemia y este déficit importante entre ingresos y gastos, por supuesto lo que nos tiene en parte hablando del tema fiscal y es cómo hacemos para cerrar este déficit y no aumentar pues la deuda pública. Otros hallazgos que hemos encontrado y que se mencionan en muchos otros informes de otros actores, hay inflexibilidades del gasto. Esto quiere decir que hay compromisos constitucionales y legales que no permiten que se reduzca fácilmente unos rubros de gasto. Y para el presupuesto 2026, el gasto inflexible es del 91.5%. Hay necesidad de eficiencia, priorización y calidad de la asignación presupuestal y también se ha identificado la necesidad de hacer el programa por resultados. Con esos hallazgos generales de gasto público, un poco qué es lo que hacemos. Lo que hacemos es organizar las propuestas por los 32 sectores del PGN. Acá permítanme, les muestro ustedes cómo verán esto en el informe, por ejemplo. Entonces acá van a tener todas las propuestas pues por sector. Por supuesto, para la presentación, pues no les voy a mostrar eso, solo quería mostrar cómo lo van a ver en el informe. Y en el informe, y acá les presento una tabla resumen del número de propuestas de cada candidato por sector del PGN. Nuevamente, el número de propuestas no implica impacto fiscal ni implica el impacto de las mismas sobre la vida nacional, solo simplemente dice cuántas propuestas hay, digamos, en cada sector. Pues, por ejemplo, en servicio a la deuda pública, Iván Cepeda no presenta propuestas, Abelardo Espera tiene una, Paloma Valencia tiene una, y así ustedes van a encontrar en el informe tanto el conteo, que es esta tabla que tienen acá, como eventualmente las propuestas y lo que pudimos sacar de estos tres planes de gobierno escritos. Entonces, en términos de gasto público, Iván Cepeda, los sectores priorizados en términos de contar el número de propuestas, tenemos agricultura, 8 propuestas, vivienda, 6 propuestas y educación, 5 propuestas. El enfoque principal en términos de gasto público, uno lo podría resumir en una expansión de las capacidades públicas, provisión estatal de bienes y servicios y desarrollo territorial con énfasis distributivo. Hay otros aspectos relevantes que les listamos de esas propuestas.
Se privilegia el fortalecimiento de la oferta pública sobre los subsidios o la provisión privada. Parte de lo que se habla en su plan de gobierno es que reivindica el aumento salarial reciente del salario mínimo como una herramienta para fortalecer la demanda interior y dinamizar la economía. Menciona reformas estructurales, por ejemplo, al sistema general de regalías y nuevos mecanismos de ejecución del gasto público, como presupuestos participativos también anclados a regalías y contratación directa con actores territoriales y comunidades étnicas, consejos comunales y demás. Persisten dudas sobre la sostenibilidad fiscal y las fuentes concretas de financiamiento pues, del plan de gasto como tal que plantea Iván Cepeda. En términos de Abelardo de la Espirella, sus sectores priorizados son salud, 4 propuestas, cuidado y emprendimiento femenino, 7 propuestas, y educación, 4 propuestas. El enfoque principal son mecanismos de mercado, subsidios e incentivos a la inversión privada, con poca creación de nuevas capacidades estatales. Otros aspectos relevantes de este plan, hay algunas metas cuantificadas en el sector de igualdad, de emprendimiento, cultura y el sistema penitenciario. También se plantean créditos subsidiados e incentivos tributarios que podrían generar presiones fiscales en el mediano plazo. Y pues iniciativas carecen de estimaciones claras de costo, mecanismos de implementación y fuentes de financiamiento. Por el lado de Paloma Valencia, sus prioridades van por el lado del sector salud, 8 propuestas, defensa, 4 propuestas, minas y energía, 4 propuestas, y el sector trabajo, 4 propuestas. El enfoque principal es una reorganización administrativa del Estado, menos burocracia es la forma en la cual se puede, digamos, enmarcar la propuesta a este nivel. Hay subsidios focalizados, incentivos y alianzas con provisión privada. Entonces, otros aspectos relevantes de este plan de gobierno, en varios apartados incluyen metas específicas, montos de inversión, cobertura y número de beneficiarios, y pues persisten dudas sobre la sostenibilidad fiscal y las fuentes concretas de financiamiento. Pues es un comentario que como observatorio fiscal, como ven, lo hicimos a los 3 candidatos, simplemente pues hay que mencionarlo que como tal, pues por supuesto un plan de gobierno no es que necesariamente tenga que tener esto, pero pues lo mencionamos por transparencia del análisis. En términos de los comentarios generales, se podría decir que hay 2 visiones distintas del papel del Estado relativo al gasto público y a las propuestas. Cepeda prioriza el fortalecimiento de la capacidad estatal y la provisión de servicios. Valencia y de la Espirella enfatizan la reducción del tamaño del Estado y la reorganización administrativa. Algo, digamos, que diría yo, habría que celebrar de alguna forma, es que todos los 3 candidatos punteros incorporan propuestas orientadas a cerrar brechas de género. Eh, Iván Cepeda es el único que incorpora explícitamente propuestas de gasto con enfoque étnico. Entonces, fíjense que en la parte inicial, en la parte tributaria, mencionaba que se han identificado estructuralmente diferencias en género y demás, y de alguna forma lo que uno ve es que los 3 programas del gobierno, en términos de las brechas de género, el enfoque es a través del gasto público, no a través de tratos, digamos, diferenciales en la tributación. Nuevamente, esto no estoy diciendo que sean bueno ni malo, simplemente los 3 coinciden en ese enfoque de política pública para brechas de género. Y en términos de enfoque étnico, nuevamente Iván Cepeda es el único que incorpora específicamente esto. Hay 8 sectores que no registran propuestas de ningún candidato. Ahí se los listo simplemente para tenerlas y simplemente llama la atención. Ahora, fíjense que ciencia, tecnología e innovación no tiene propuestas de gasto, pero sí hay una propuesta tributaria por el lado de la propuesta sí, de la propuesta del gobierno de Iván Cepeda. Entonces, esto que estamos diciendo acá son los sectores que no registran propuesta por el lado del gasto público. ¿Sí? Y bueno, este es como el comentario general con el gasto público. Ahora pasamos a la última parte, digamos, de el gran conjunto de propuestas que analizamos. El siguiente sobre la regla fiscal. Y nuevamente acá les presentamos parte de los hallazgos o, digamos, postulados generales de la regla fiscal. La regla fiscal constituye la principal ancla de disciplina macrofiscal en Colombia y en otros países. Recordemos que la regla fiscal, ¿cuál es la función? Un poco en corto, es darse unas metas de déficit, a veces de deuda. Colombia también tiene de deuda
en la cual usted le dice simplemente, como de una forma simple al resto del mundo, yo estoy cumpliendo con una disciplina fiscal y con un balance entre ingresos y gastos. Y pues Colombia es de los países que ha asumido desde hace un tiempo atrás esta, digamos, disciplina. El debate sobre la cláusula de escape y las metas fiscales reabrió la discusión sobre sostenibilidad fiscal y credibilidad institucional. Recordemos que desde 2024 ya hubo una caída grandísima en el recaudo. Ese año no se reconoció que se rompió la regla fiscal, pero de ahí estamos hablando de un desbalance bastante grande en ingresos y gastos. 2025 se reconoce que se rompe la regla fiscal y que vamos a la cláusula de escape. Y todo, digamos, la discusión, al menos legal, lo que dice es que en 3 años deberíamos volver a la senda, es decir, en 2028 deberíamos haber reducido el tamaño de déficit. Y pues por eso, digamos, estamos hablando de una forma mucho más activa de regla fiscal. Todo eso se da en un contexto de altos niveles de déficit, como les comenté, relativo a economías comparables de América Latina. El déficit de Colombia en 2025 fuimos el único país que aumentó 5 puntos del PIB en déficit. Tenemos, digamos, un creciente peso en el servicio de la deuda. Tenemos más deuda y en el gasto cada vez estamos pagando más servicio e intereses. Y algo interesante es que el pago de intereses representará, según el anteproyecto del PG en el 2027, el 73% del servicio de la deuda. Eso quiere decir que en el siguiente año, si cumplimos el anteproyecto, cuando estemos pagando el servicio de la deuda, el 73% será como tal pagando intereses. Si ustedes cogen intereses, que eso es de un informe que hicimos previamente, cogen intereses como un sector, el pago de intereses en 2027 será el segundo sector más grande del PGN, y esto, digamos, pues es histórico en cuanto a esa jerarquía. Entonces, estos son los hallazgos o principales comentarios sobre la regla fiscal. Entonces, claro, esta tabla es un poco más pequeña, entonces pues acá, digamos, la organizamos. Como mencionamos en el programa de Iván Cepeda, no hay propuestas que hablen explícitamente de regla fiscal. Abelardo de la Espirella tiene dos y Paloma Valencia tiene dos. Entonces, Abelardo dice cumplir estrictamente la regla fiscal. Y el siguiente, bueno, acá tenemos el resumen como tal, digamos, de la ven para no ver explícitamente. Entonces, Iván Cepeda no presenta propuestas explícitas sobre regla fiscal o deuda. Si ustedes van a la parte de gasto, en la parte de deuda pues no identificamos nada. Abelardo de la Espirella propone cumplir estrictamente con la regla fiscal, fortalecer el CARF, renegociar la deuda y alcanzar superávit primario sin detallar mecanismos concretos de cómo se lograría esto. Paloma Valencia propone respetar la regla fiscal, reducir el déficit en 50 billones de pesos, renegociar la deuda y reducir burocracia sin explicar cómo se alcanzará estrictamente hablando estas metas. Como mencioné, esto es un plan de gobierno, pero pues como observatorio fiscal pues tenemos simplemente que decir que no está como tal cómo se alcanzarán estas metas. Con esto, básicamente, pues cerramos esta presentación, si se quiere, del ejercicio, de organizar de la forma un poquito más esquemática posible para que los ciudadanos les sea fácil encontrar candidato por candidato qué tipos de propuestas se hicieron relativo a tributación, gasto público y regla fiscal. Nuevamente, esos son los tres sectores en los cuales tenemos experticia como observatorio y por eso, digamos, hicimos este ejercicio. Entonces, con esto paso a la parte de conclusiones y pues abrimos el espacio. Lady, por favor. Lady Ruiz, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, si quieren voy siguiendo y si algo los dejamos para el final. Entonces, bueno, la revisión comparada a las propuestas fiscales constituye un ejercicio relevante. Sí, Ricardo, sí. Sí, muy buenos días, José. Gracias por esos datos. Mi pregunta es, ¿ustedes dónde socializan esas cifras? Que eso debiese haber llegado, debe estar sobre los escritorios de cada una de las campañas, no solamente de manera de comparación, sino de toma de decisiones. Y para los medios de comunicación, qué buen estudio y ojalá se haga llegar antes de la segunda vuelta. Muchas gracias. Sí, pues justo pues, este espacio es el lanzamiento del reporte que estamos haciendo hoy. Eh, algo que justamente olvidé mencionar en la metodología
es que nosotros construimos estas matrices, digamos, de organizar las propuestas como tal por candidato. Nosotros compartimos esta clasificación con las campañas, entonces les dijimos, vea, esto fue lo que encontramos y digamos, pues les abrimos un tiempo para que las campañas nos dijeran si estaba bien o mal clasificado lo que hicimos. La única campaña que nos respondió como tal fue la de Iván Cepeda, que nos hizo unos comentarios como esto se omitió o esto no. Y pues digamos con esa retroalimentación pues terminamos el documento. Entonces ese trabajo, si se quiere, de compartir con cada uno lo que nosotros encontramos, ya lo hicimos. Como hoy estamos en el lanzamiento, pues la idea justamente es posteriormente al lanzamiento y demás enviárselos para que lo tengan y pues en pista de una segunda vuelta pues estaremos haciendo digamos o estaremos haciendo un ejercicio, digamos, similar con los dos candidatos. Bueno, si hay segunda vuelta, porque todo es probable, pues con los candidatos que sigan. Entonces, bueno, en términos de conclusiones y como revisando en términos de tributación, como un poquito en corto uno que pudiese decir, Iván Cepeda prioriza el fortalecimiento de recaudo y la equidad tributaria. Abelardo La Espirella y Paloma Valencia enfatizan la reducción de cargas tributarias y los incentivos a la inversión privada. Limitaciones, ninguno presenta estimaciones fiscales detalladas ni mecanismos claros de implementación o estrategias concretas de financiamiento. No plantean revisiones estructurales sobre componentes centrales del sistema fiscal. Como les decía, beneficios tributarios es una discusión central que ojalá como país tuviéramos. Digamos, tampoco se habla del IVA ni de impuestos subnacionales. En términos de gasto público, las diferencias radican tanto en el tamaño del Estado como en las prioridades presupuestales. Como ustedes ven, organizamos esto como por número de propuestas por sector del PGN. Y pues dado eso, de alguna forma uno logra nuevamente, aunque esto no es impacto fiscal y demás, pues uno de alguna forma logra entender cada candidato cómo entiende los diferentes roles del Estado para el sector público y la inversión privada. Entonces, las tres candidaturas coinciden en propuestas sobre sectores visibles como salud, seguridad, infraestructura y programas sociales. Y no hay claridad, digamos, suficiente sobre la sostenibilidad de las propuestas. En términos de regla fiscal, de la Espirella y Valencia menciona explícitamente la regla fiscal y el control del déficit. Y pues en términos generales, pues hay, digamos, diferencias en el nivel de especificidad entre estos candidatos sobre cómo se logrará ese tema de las déficit y demás. Y como comentario absolutamente general y retomando lo que les decía en la introducción, los programas de gobierno continúan teniendo un papel secundario en las campañas presidenciales muy lastimosamente. Como mencionaba, eso es obligatorio a nivel territorial y pues como sociedad deberíamos preguntarnos esto, porque si le exigimos a lo territorial un plan de gobierno, ¿por qué no lo hacemos en los presidenciales? Y pues como comentario, digamos, grande, por supuesto, contar con planes de gobierno claros y accesibles facilitaría a la ciudadanía que compare propuestas y tome decisiones informadas más allá de los discursos en medios y en redes. Con esto, digamos, termino como tal la presentación, pues estamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias, director. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla. Igual Leonardo tiene una pregunta. Bien, Leonardo, abre tu micrófono. Buenos días, director. Mi pregunta es la siguiente. En sí, los candidatos sí tienen en cuenta el problema fiscal que tiene el país en sus campañas, porque el informe me deja como ese sinsabor de que no hay un planteamiento básico para enfrentar el problema de déficit que tiene el país. Y dos, lo que se ve es que todos hablan de reducir el Estado, pero no dicen cómo, de reducir burocracia o de reducir puestos sí, burocráticos, pero no dicen cómo. Es decir, el elector no tiene un candidato que realmente enfrente el problema tan urgente que es el déficit fiscal que tiene el país. Leonardo, pues gracias pues siempre por las preguntas. Lo primero que yo diría es, claro, nuevamente, como no está delimitado y como no tenemos una regulación legal sobre el plan de gobierno, pues de alguna forma, y lastimosamente esto puede ser tan vago, pues tan vago, tan etéreo, o incluso ni siquiera presentarlo en términos legales y de democracia, pues eso no está establecido.
A ese nivel, un poco le puedo decir, claro, uno, en términos, dado que no tenemos parametrizado un plan de gobierno, la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué es lo deseable de un plan de gobierno? Y ahí está un poco lo que usted está diciendo, ¿no? Y hasta qué punto un plan de gobierno tiene que tener metas alcanzables o los caminos a recorrer, pues es una pregunta que tendríamos que responder como sociedad. Por supuesto, yo diría, hoy en día la política en parte es el arte de negociar. Entre primera y segunda vuelta, si la hay negociaciones. Eventualmente, cuando usted va a consolidar un gabinete, hace negociaciones, digamos, con otros sectores políticos. Dado esto, yo diría que poner las metas absolutamente claras y o rígidas, no sé qué tan deseable sea, pero lo que es verdad es que, claro, a través del análisis o de esas propuestas, uno pues encuentra que algunos hacen mención y estrategias, digamos, directas sobre qué hacer con la deuda pública. Ahora se habla simplemente de renegociar. Si usted me preguntase a mí, oiga, ¿usted cómo renegociará la deuda pública? Si usted fuera a hacer, yo le diría, pues no sé, ¿no? En parte sí es verdad que toca estar sentado hasta ver, digamos, como tal el tamaño de las cuentas y sentarse y pues puede ser arriesgado hacer unas metas sobre algo en lo cual uno, pues desde afuera uno no alcanza a saber, digamos, el tamaño de muchas cosas. Yo diría que, por ejemplo, pues de eso vamos a hablar en algún momento en algunos informes que haremos, pero por lo menos a mí me preocupa mucho el tema del recaudo tributario, ¿no? El ingreso nada que sube. Y pues todavía somos un país que carecemos de datos para responder esas preguntas. Entonces, si alguien fuera candidato y dado que no tenemos datos para entender el comportamiento, sería muy difícil comprometerse con metas, digamos, tangibles. Entonces, yo un poco le diría que o sea, puede ser o no que esté de acuerdo con usted, que hay algunos que digan o no. Un poco este ejercicio no quisimos hacer el papel de jueces, quisimos hacer el papel del nombre, observadores, de decir, venga, Sí. organizamos las propuestas de forma organizada y pues que las personas puedan sacar sus conclusiones sin que nosotros las induzcamos. Gracias, director. Gracias, Mauricio. Tenemos una pregunta de Lady Ruiz. La primera es, ¿cuál es el candidato que aporta más propuestas para salir de esta crisis fiscal? Y la segunda es sobre el manejo de la deuda y pregunta que si el país redujo la deuda externa e interna en dólares, tal como lo está diciendo el ministro de Hacienda. Claro, en términos de, pues, digamos, nuevamente lo que hicimos fue contar el número de propuestas. Pues acá hicimos el papel de observadores, no de evaluadores. Entonces, esa pregunta de cuál, digamos, ataca o cuál defendería más el tema fiscal, pues es un ejercicio que, digamos, no hicimos y como observatorio quisimos llegar hasta el punto de mostrar el número de propuestas y organizarlas. Dado eso, pues acá ustedes ven en términos tributarios, Iván Cepeda tiene 3 propuestas, Abelardo 7, Paloma 6. En gasto público, Iván Cepeda tiene 55, Abelardo 31 y Paloma 47. En regla fiscal, Iván Cepeda no presenta propuestas, Abelardo tiene 2 y Paloma tiene 2. Recuerden que las propuestas tiene todo este algoritmo de decir o esta clasificación de tiene que haber un verbo, tienen que haber mecanismos concretos y tienen que ser atribuibles al Poder Ejecutivo Nacional. En términos del tema, es decir, nosotros somos uno de los países que desde 2024 más aumentó la deuda en términos de la actividad económica. Digamos que afortunadamente en 2024 no hemos aumentado el tamaño de la deuda pública sobre la actividad económica de una forma que, digamos, prenda alarmas extras en el sentido que nos estamos endeudando más. Entonces, eso, ¿no? En este último periodo hemos tenido un nivel alto. Ahora, por el lado de la composición de la deuda, es decir, hay dos cosas. Una cosa es el endeudamiento, digamos, en dólares, digamos, global. En eso ha crecido el endeudamiento en dólares y en pesos. Si uno mira nada más la cantidad de plata que estoy debiendo, en términos de la composición de la deuda, un poco, es decir, en términos de cifras nominales, en 2022 la deuda pública ascendía a unos 800.000 millones de pesos. Y ahorita estamos hablando de, mira que me enredé, de 800, me pasó lo de, bueno, estamos hablando de un orden de 800 y ahorita estamos alrededor de 1.100. Entonces, ahorita estamos mucho más endeudados de lo que estábamos antes. Y todo esto, entonces, pues lo que se ha hecho últimamente
es cambiar la composición de la deuda pública. Es decir, hoy tenemos más deuda, pero los que están comprando esa deuda o las colocaciones del gobierno y a través de los canjes que han hecho están mucho más en pesos que en dólares. Ahí hay una pregunta, digamos, de política, digamos, grandísima, y es, claro, ¿qué conviene más? ¿Estar más endeudado afuera o estar más endeudado adentro? Y acá simplemente pues de las cosas, digamos, que últimamente hemos revisado, digamos, y comparando a Colombia o entendiendo cuáles son las ventajas de financiarse afuera y adentro. Si ustedes van y miran, por ejemplo, el desarrollo de los países africanos que están bastante rezagados hoy en día, la única fuente de financiamiento que habían tenido es deuda externa, porque el país internamente no tiene capacidad, digamos, de poder prestarle al Estado. Hay muchos que han venido creciendo y parte de lo que han dicho es necesito desarrollar mi mercado de capitales interno y colocar deuda interno. Y eventualmente los países pues juegan o optimizan o miran, digamos, cuál es la composición óptima entre deuda externa y deuda interna. Y un poco planteo esto en el límite de los países africanos en el sentido que hay momentos en que para endeudarse pues no hay dinero en la economía interna y se busca dinero desde afuera. Eh, ¿Cuál es la ventaja de endeudarse más internamente? Pues que evidentemente uno no está, digamos, sujeto a temas cambiarios. ¿Cuál es la ventaja de endeudarse afuera? Pues que eventualmente afuera hay más dinero disponible del que hay internamente. ¿Cuál es el problema de, digamos, emitir mucha deuda doméstica? Que uno básicamente le quita espacio a los privados para la deuda que el sector privado necesita. Entonces, este tema de la composición de la deuda, por supuesto, pues habría que revisar exactamente bien qué proyecciones están haciendo y por qué se está haciendo, pero es un tema de composición, más no del nivel, digamos, absoluto de la deuda que se haya reducido. Gracias, Lady. Bueno, creo que no hay más preguntas por el momento. Igual en un momento les estaremos enviando todo el material a sus chats y sus correos. Muchas gracias por asistir y que tengan un muy buen día. Hasta luego a todas y todos.